Mariana Polanía Orante. Ya hemos hablado de cómo se clasifican, teniendo endoparásitos. Ya sabemos que los endoparásitos los clasificamos en protozoarios y helmintos. Y que los helmintos los clasificamos en nematelmintos y platelmintos, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Bueno, hablando de los nematos en general, lo que nos quieras decir, todo es aceptable, cualquier cosa. No, pero, sí, son multicelulares, de acuerdo, sí. ¿Son grandes o chiquitos? Son grandes. ¿Grandes? Y se esparcen por el cuerpo. ¿Cómo? Son grandes y se esparcen por el cuerpo. ¿Tienen órganos? ¿Se pueden distinguir? ¿Tienen sexos separados? Sí. ¿Cómo se dice cuando tienen sexos separados? Diodo, no, diodo es que tiene dos polos. ¿Diáconos? Dioicos. No, es que tienen, sexo, tienen la misma, ¿no? Hay algunos hermafroditas, pero no pertenecen, son sobre todo entre los nematos, los dividimos en nematelmintos y platelmintos. ¿Y los platelmintos cómo los dividimos? ¿No? Pero le dicen, ¿cierto? Cestos. Muy bien. Bueno, vamos a terminar una parte. Después vamos a hablar un poquito de inmunidad, para poder poner en contexto lo que vamos a ver. Entonces, listo. Ya hemos terminado acá, más o menos. La vez pasada, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar? Muchas gracias. Con Luz, Tramoya, allá. Son como los dos que están arribita, como el cuarto y el quinto. Eso. Perfecto. Ahí, porque me duermo. Las clases en aburridoras. Como yo me duermo. Concuerdo. Muy bien. Listo. Entonces, los parásitos pueden tener formas de reproducción asexual, ¿cierto? O sea, se dividen, ¿no? División bilateral se divide en dos. O la división múltiple, que la vamos a llamar esporogonia o merogonia, ¿sí? Y hay una que se llama endodiogenia. ¿A qué le sonaría la palabra? Al que le guste la filología. Dos por dentro, exactamente. ¿Sí? Génesis de dos por dentro. Quiere decir que se dividen y quedan contenidos por una estructura quística. Endodiogenia. Aquí lo dijo Diego Velosa. Endodiogenia. Y tenemos la reproducción sexual. Quiere decir que hay macho, y los machos, en el caso de los protozoarios, los gametos se llaman macro, el hembra, grande, y micro, el pequeño, y se fecundan, y después de la fecundación pues sigue un cigoto, ¿no? Cigoto. Y hay uno que se llama conjugación. Entonces, alguien, por ejemplo, ponemos una idea, uno siempre se imagina que uno se infecta con un parásito o con el virus VIH, no, uno se infecta con múltiples variables de una sola vez, ¿sí? En el caso de los helmintos, los protozoarios de transmisión por vectores, una mosquita que es la que chupa sangre, se lleva varios tipos, y lo que hacen en el intestino es que se conjugan los dos genomas, y eso se llama conjugación. No es realmente sexual, pero es una forma para poder clasificar. Más fácil. Muy bien, eso que ustedes ven acá
Es un trofozoito de Giardia intestinales que se está dividiendo en dos, ¿cierto? Eso es fisión binaria y división binaria. Pero miren esto que es un ODT, un oquiste diesprozoico tetrazoico, se divide en dos, contenido dentro de un quiste, pero se llama endodiogenia. Y abajo, esto es un merozoito, esto es un esquizonte de Plasmodium falciparum, y ustedes ven que tiene los merozoitos, y esto se llama esquizogonio, y esta imagen es de una forma que se llama un esquizonte sanguíneo, que es este que hay acá. Esto es por microscopía electrónica de transmisión. Y esto es malaria, ¿no? Nosotros cargamos el parásito humano, la sangre, luego llega una mosquita del género Anopheles, y la mosquita chupa gameto macho y hembra. Este gameto se exflagela dentro del intestino de la mosquita y ya fecundan y forman el oocigoto. Es el caso de la reproducción sexual en malaria. Digamos, una de las cosas que más ha hecho avanzar la humanidad en general, ¿no? ¿Alguien le gusta la historia de la secuenciación genética? Este año murió el padre de la secuenciación completa, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Una persona muy importante. Es más, el primer genoma completo humano que se secuenció fue el de él. Y hoy en día él se inventó la forma de secuenciar masivamente. Inteligente, chino. Murió hace como 2 semanas, ¿no? 2 o 3 semanas. Muy bien, ahí está. ¿Cuántas proteínas puede tener una bacteria como E. coli? Ahí está el tamaño del genoma, 4 millones de pares de bases. 9 pares y 9 bases. Esto es para que despierten. Vamos. ¿Cuántas proteínas puede tener cuántas proteínas puede ir una bacteria? Hagan el cálculo, ustedes son capaces de hacer. 3 pares de bases codifican por un aminoácido, las proteínas más o menos son de tantos aminoácidos, más las secuencias. ¿Cuánto le ponemos? Por ahí como 1 millón. Deme un número. 1 millón. Hágale como el baloto, arriesguense. 1 millón. ¿Ah? ¿Hay un virus que tiene una proteína? Maldito virus, una proteína. ¿Cómo? Bueno, los priones son una proteína, ¿no? Sí. Pero bueno, si tiene 4.75 millones de bases, tiene 200 proteínas, ¿cierto? ¿Qué? Pero un parásito tiene 10 veces más, ¿no? Este es un eucarioto, una levadura, Saccharomyces cerevisiae. Y este es un Plasmodium falciparum. Entonces, el número de proteínas putativas dentro de un parásito pueden ser 10.000, 12.000, ¿sí? O sea, tienen más elementos. Y eso ha hecho, entre cosas, también que sea más difíciles estudiar antígenos para una vacuna. ¿Y alguien sabe algo del Caenorhabditis illigans? ¿Qué tendrá que ver Caenorhabditis illigans con los humanos? Es un modelo, ¿no? Cuando apareció la biología molecular tenían que buscar modelos. ¿Qué modelos usan los biólogos moleculares, por ejemplo? Drosófila, ¿no? Melanogaster. Y Caenorhabditis illigans es un helminto, pero es un helminto de vida libre, es un gusano transparente. Tiene 980 células y le han estudiado, tienen mutantes de cada una de las células. ¿Saben qué descubrimos con Caenorhabditis illigans? Apoptosis. Y también mecanismos asociados con Alzheimer. En un gusano que usaban los biólogos moleculares, que es transparente. Entonces, esos modelos son importantes. Llegamos a la genómica. El personaje que yo era se llamaba Craig Venter, que fue el primer genoma secuenciado. Dirigía el Instituto Sanger y es una persona muy importante para ampliar. Y cuando había financiación, ¿no? Cuando un gobierno de los Estados Unidos financió la secuenciación masiva. Entonces, hoy en día tenemos clonación y secuenciación del genoma completo, por ejemplo, Plasmodium falciparum de malaria, y obviamente de eso pasamos a la proteómica. Entonces, tenemos de parásitos importantes, tenemos genomas completos, ¿no? Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, Plasmodium malaria. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, se va a dedicar a estudiar
mucho trabajo hoy en día, y hoy en día con redes, con lenguajes, como la inteligencia artificial, pues esto va a avanzar hartísimo, ¿no? Porque lo que hay es el genoma completo de un parásito, ¿no? Y usted está libre de entrar ahí y usted puede mirar cualquier cosa que usted quiere mirar. Por ejemplo, usted quiere estudiar proteínas blanco de una enfermedad, o sea, usted quiere estudiar algún gen específico, ¿sí? Bueno, algunas están, pero entonces usted entra acá, saca las proteínas, esta proteína se une al medicamento o puede hacer comparaciones genómicas, entonces eso es muy útil hoy en día, la bioinformática en estas cosas. Y algunos han oído al famoso poeta argentino, Charly García, ¿no? Los dinosaurios van a desaparecer, ¿cierto? Este es el curso más aburrido de la microbiología. La gente cree en las bacterias, en los virus, ¿cierto? Pero los parásitos son como extraños, ¿no? Como cosas raras, como de gente de por allá. Había un profesor de por aquí, no sé de dónde, decía que eso era de por allá, de los países tropicales. Y yo lo miraba y le decía, ¿y usted dónde vive? Pues, ¿no? En un país tropical. Entonces, este es un parásito que se llama Dracunculus medinensis. Ese es el gusano, aquí está saliendo la hembra por el tobillo. ¿Sí? ¿Sabe que hace la segunda enfermedad eliminada de la faz de la Tierra por una medida de salud pública? ¿Y cuál fue la primera? La viruela, ¿no? Por vacuna. Es el Dracunculus medinensis, gracias a un expresidente de los Estados Unidos, el expresidente Carter, a través de su fundación, va a ser la segunda. Y esta es elefantiasis, ¿no? Unas postales de gente, el adulto que vive en los ganglios linfáticos, el edema horrible, con cambios distróficos en la piel. El parásito que causa esto se llama Buchereria bancrofti, ¿sí? Es muy común, sobre todo en el África subsahariano. Aquí hay un señor con un par de decentes testículos. La ventaja es que les toca hacer fila, se pueden sentar tranquilamente a esperar en una EPS, por ejemplo, o pagar las facturas, ¿sí? Y eso son cosas del pasado, ¿no? Miren, las fotos son en blanco, es gente africana. Y esta, ¿de dónde era este paciente? Colombiano. Un paciente colombiano en Santander, con una elefantiasis. Sí, y muchos de los dije que van a ver en algunas partes del curso imágenes, retroimágenes, reportes cortos de parásitos de los que no existen en Colombia, mostrando que hay casos en Colombia. Y ahora que estamos en la semana de la moda en Milán, ¿no? ¿Qué tal que a uno le dio una diarrea por un estrongiloide en Milán? Ahí está, de emergencia de estrongiloidiasis en el norte de Italia. Esto es una larva de estrongiloides estercolaris. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado muchas cosas. Número uno, los mosquitos vectores de protozoarios han expandido su territorio, no solo al lado, sino hacia arriba. El nivel donde uno encontraba mosquitos ascendía, lo llamamos cota, ¿no? La cota, C-O-T-A, y la cota era en 1800 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Hoy en día hemos encontrado Aedes aegypti a 2200. O sea, a Bogotá, también que se las pegan. Pero no solo se ha encontrado infectado con el virus del dengue, ¿sí? Entonces ya los mosquitos han escalado en extensión. Ha habido reportes de transmisión de malaria en Estados Unidos. Y no en Florida. Florida era un pancanero, ¿no? Que transmitía malaria, fiebre amarilla, que lo secaron por otra cosa. En Washington, D.C. Sí, empezó a transmisión autóctona de casos de malaria en España. Hubo dengue en París. En París. Imagínense. Entonces han expandido los territorios. Y la otra cosa es la resistencia. Cuando muchos años atrás alguien viene de sitios donde todavía fumiguen con camionetas, con aspersores en Land Rovers, en Casanare, en Caquetá, en Putumayo, ¿cierto? ¿No? Sobre todo cuando hay campaña electoral, también sacan esos aspersores y todo, entonces fumigan, ¿no?
Y pues ha aparecido resistencia a los mosquitos a los insecticidas. Y la otra cosa es que en el país, pues, si uno compra antibióticos sin fórmula, mayoría de los protozoarios, todo el mundo toma protozoarios, antibióticos porque No sí. se haga así que esté ¿Por qué lo toma? Porque sí. Y se venden sin prescripción. Y entonces ha empezado a aparecer la resistencia de antiparasitarios. Entonces, parásitos resistentes. Y la otra cosa es la variabilidad genética, ¿no? Entonces, la presencia de variaciones genéticas que hay en los parásitos los pueden hacer más resistentes. Muy bien. Una de las cosas que más usamos en la parasitología en general es el diagnóstico a través de la inmunología, y la inmunología juega un papel muy importante entonces vamos a ver un poquito como introducción y lo vamos a completar con el video que ustedes vieron de lo que ocurre en la respuesta inmune en general. Entonces esto es una breve introducción. La inmunología como área médica, bueno, existió primero la inmunología parlamentaria, ¿no? O sea, cómo se protege uno de algo, ¿no? Pero la inmunología, como historia general, creció de manos de la microbiología, ¿no? Porque todo lo que estudiamos ha sido mecanismos de defensa contra microorganismos, y por muchos años, pues era la única, y sobre todo a bacterias, ¿no? Que era lo que es más fácil de cultivar, son las bacterias. Años después, y eso lo veremos en otro curso, no solo respondemos a microorganismos, sino que también respondemos a otras cosas como agentes físicos, trauma por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, la inmunología estudiamos no solamente agresiones biológicas, sino agresiones químicas y físicas. Cuando usted le da una insolación, usted tiene una respuesta inmune. Cuando usted tiene un accidente cerebrovascular, hay respuesta inmune. Entonces, es muy importante no solamente la respuesta a los microorganismos. Y ahí está, la definición de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y por eso parece diplomática o parlamentaria, ¿no? Los inmunitas eran unos, como dice, inmunitas, era un privilegio que conseguían los césares en Roma, ¿no? Entonces eran intocables, de ahí salió la palabra inmunidad, y eso después se aplicó a la inmunidad biológica, sus aplicaciones, que es la respuesta inmune. Y obviamente lo que nosotros detectamos, y hay una palabra cuya etimología se me ha sido difícil de encontrar, y es la palabra antígeno, ¿sí? La palabra antígeno, anti es de algo, pero pues no sabemos de dónde viene, sí que la dijo. Nosotros respondemos contra cosas extrañas, ¿cierto? ¿Y por qué no respondemos contra el chicle? ¿Por qué alguien no está haciendo ahora una alergia, o las papitas fritas, por ejemplo? Si son extrañas. Si respondemos contra todo extraño, ¿por qué no respondemos con las hormonas que empezamos a producir con la edad? ¿Cierto? Si nunca la hemos visto. Entonces, la palabra antígeno ha mutado a través de los tiempos, porque sabemos que los antígenos son tanto endógenos, o sea, vienen de adentro. Un ejemplo, ¿quién se le ocurre? Imaginen que una célula se esté muriendo, se esté transformando en maligna, ¿no? ¿Sí? Entonces es endógeno. Y exógenos, todo lo que chupamos todos los días, ¿no? Lo que respiramos, lo que nos tocamos.
La comida es antigénica, ¿no? Pero esos son mecanismos que empezamos a ejercer tolerancia desde que nacemos, ¿no? Pero no debería responder a todo lo que es extraño para el organismo. Entonces, lo que genera una respuesta inmune es eso, cosas que son antigénicas, que pueden ser tanto de adentro como pueden ser tanto de afuera. Y si por allá se encuentra algunas de estas definiciones, todas son incompletas o inadecuadas, es una molécula extraña, es una molécula no propia, o es una molécula que genera una respuesta inmune. En general, la mayoría de los antígenos no generan una respuesta inmune. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, las 12.000 proteínas putativas del parásito que produce malaria, yo me paso toda la vida estudiando cuál de ellas induce una respuesta inmune. Porque un antígeno puede inducir una respuesta inmune. Cuando un antígeno induce una respuesta inmune, se llama inmunógeno. Por ende, pues tiene que haber algo que induzca inmunidad, y lo que se pasa a la gente estudiando todo el tiempo los microorganismos son esas antígenos o proteínas que pueden dar inmunidad. Entonces, hoy por ejemplo, vamos a tener un virus que algunos nos vamos a chupar, respiratorio, hay gente tosiendo, hay un virus que va a entrar, ¿cierto? Parte del normal, es la naturaleza del ser humano, ¿no? Tenemos derecho a unas infecciones anuales. Y ese virus va a entrar por vía respiratoria. Entonces nosotros vamos a tener células especializadas en todas las mucosas y en la piel que van a identificar. No identificar, van a empezar esa identificación para saber si eso es extraño o no. Entonces tenemos receptores especializados en todas las mucosas. Y pues hay microorganismos externos, ¿cierto? Por fuera, entonces tenemos receptores en la superficie celular. ¿Qué van a decir? ¿Algunos de aquí ya han visto microbiología o están, en microbiología ahora? Ahorita, muy bien. Y resulta que hay microorganismos que están por fuera, por ejemplo bacterias extracelulares, entonces hay receptores para bacterias extracelulares. Pero hay bacterias intracelulares, ¿cierto? Hay parásitos intracelulares, hay virus intracelulares, entonces vamos a tener receptores, o hay proteínas propias que se generan dentro de la célula, entonces vamos a tener receptores para eso. Entonces es un sistema de comunicación y alerta, ¿cierto? Están en contacto. Y es un sistema de alerta y comunicación, ¿cierto? Uno dice, entró tal cosa, ¿cierto? Entonces les doy un ejemplo. Y la inmunidad la dividimos en dos. Áreas muy grandes. Eso debería estar en la presentación que ustedes tienen para el día de hoy. ¿No está activada o no está? Debería estar. Ya miramos. Sí, porque es que me están tomando fotos a mí y yo cobro. Yo tengo una agencia de modelaje, entonces ahí dice que está prohibido que me tomen fotos. Si miran allá, dice que me graben y me tomen fotos. Porque si no me tumban el negocio que tengo en la página, no les voy a decir el color. Muy bien, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Bloque neonuniandes. Sí, es que vi que me estaban tomando fotos y entonces no. Ingresa con tu cuenta. Y ustedes son estos. Debería estar. Porque está. ¿Seguro que no están? ¿Y esas que bajaron? No, esto es curso. ¿Seguro? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Es la anterior o qué? Listo. Y estas son las del video. Sí están. Muy bien. Listo, vamos a cambiarlas. Qué bueno que ustedes, alguien al correo, ¿cómo le parece que no las encontramos? Que uno no tenga que llevarse esta sorpresita. ¿Sí? Y alguien me hubiera dicho, yo me di cuenta porque los vi tomando fotos. Yo sé que soy muy atractivo, irresistible, pero no era para tanto, ¿no?
Muy bien. Entonces ya las tienen, ya las van a montar ahí. Muy bien, entonces esas son las mismas que tienen. Muy bien, entonces para que no se desgasten ahora. Salud. Muy bien, entonces llegamos a esto, la inmunidad adquirida y la inmunidad innata, la que viene con 1. ¿Listo? La inmunidad innata, la que todo el mundo va a ejercer, esto parece un Transmilenio, va al baño a orinar, eso es inmunidad innata. ¿Sí? El flujo urinario. Viene con 1, son mecanismos de defensa, son primarios, toser, llorar, ¿cierto? Por eso se llama inmunidad natural. Viene con 1. Y la otra se llama específica y la vamos adquiriendo con la edad, que es a medida que nos vamos encontrando con los antígenos. ¿Listo? Y después vamos a dividir eso funcionalmente en inmunidad pasiva y en inmunidad activa. Entonces la inmunidad innata es el primer mecanismo de defensa y la inmunidad la segunda. Entonces ahí está la innata, natural y no específica. La piel es un mecanismo de inmunidad natural, ¿cierto? ¿Qué pasaría si nos quemamos? ¿Qué pasa en los pabellones de quemados? Se infectan porque no tienen piel, las bacterias. Bacterias de la microbiota normal de la piel. Las mucosas, entonces son los componentes de la respuesta inicial y como les dije, hay los receptores que al final van a empezar a diferenciar qué es propio de lo no propio, ¿cierto? No reconocen el agresor, ellos no tienen ni idea. Pues dicen, entre un virus ARN es como una bacteria gran negativa, van a ver una bacteria gran positiva, pero no saben. Y siempre responden de la misma forma, ¿cierto? La persona se afecta y siempre va a tener infección por Staphylococcus aureus y siempre va a repetir y va a tener los granitos por Staphylococcus aureus. A pesar de las exposiciones repetidas con el antígeno, pues son de la misma forma. Y estos mecanismos no se adaptan, ¿cierto? No se adaptan y no recuerdan el encuentro pasado con el agresor, ¿cierto? Y eso lo llamamos nosotros memoria inmune. O sea que en conclusión, no tienen memoria inmune. ¿Cierto? ¿Qué es inmunidad innata? Todo es inmunidad innata. La anatomía funcional, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Si yo tengo un bronquio, si yo tengo la tráquea desviada, si yo tengo un uréter desviado, pues va a permitir caldo de cultivo para que crezcan microorganismos, ¿cierto? Si tengo una alteración funcional del sistema inmune. De otro lado, pues están todas las barreras mucosas. Entonces, en ese caso, todas las mucosas sí son inmunidad innata. Entonces, imagínense la mucosa ocular, la boca, la mucosa digestiva, el sistema reproductor, pues tenemos una barrera mucosa que impide que los microorganismos entren. Y tenemos muchas funciones mecánicas, ¿no? Esas funciones mecánicas son las que nos ayudan a protegernos el día a día, parpadear, llorar, toser, ¿sí? Orinar. Si uno tiene, ¿qué pasa si uno se intoxica, tiene intoxicación alimentaria? Diarrea, ¿cierto? Hay que sacar la toxina. Pero ¿qué hacemos normalmente? Ay, me voy a tomar este antidiarreico para que se me quite la diarrea. Señora, el cuerpo le está diciendo que va para afuera, ¿sí? Entonces son funciones mecánicas que nos ayudan. Y vamos a ver que en muchas de estas mucosas van a haber secreciones que son específicas, que van a ayudar. El moco, los péptidos que se encuentran localizados, como vamos a ver, son factores que hay. Los péptidos antibióticos, muy importantes. Existen hoy en día medicamentos contra microorganismos multiresistentes que la única forma es usar estos nuevos antibióticos que son derivados de secuencias peptídicas que se han estudiado en vertebrados sobre todo. Entonces hay antibióticos basados en esas secuencias. Y algo se llama el complemento, que es algo que complementa la respuesta inmune. El complemento es una cascada de proteínas que circula de forma inactiva, ¿cierto? Las moléculas del complemento son un montón que no vamos a ver. Sin embargo, las moléculas del complemento lo que hacen al final es romper
un microorganismo que tenga una membrana biológica, lo estalla. Por ejemplo, cuando entra un parásito en la sangre se le pega el complemento para tratar de eliminarlo, ¿cierto? Entonces, por eso se llama complemento, porque complementa los mecanismos de respuesta inmune. Y también tenemos un montón de proteínas que ocurren en la fase aguda, que llaman proteínas de fase aguda. Si nosotros tenemos una infección, estamos hablando de la respuesta primaria, no de la respuesta inicial. Si nosotros tenemos una infección, el hígado, en respuesta a sustancias inflamatorias como vemos abajo, que son las citocinas y quimiosinas, va a producir cientos de proteínas que van a tratar de controlar el microorganismo. ¿Sí? Es una medida como de escopeta en regadera, ¿no? Tira contra todo para tratar de eliminar. Entonces todos esos mecanismos obviamente hacen parte de la inmunidad innata. Entonces imagínense que un microorganismo, para que sea exitoso, tiene que sortear todos estos niveles de respuesta antes de causar una infección. Y eso va a depender mucho de la capacidad de la virulencia del microorganismo, ¿no? Los que son más virulentos se reproducen y otros menos que no. Y en ese reconocimiento inicial de los microorganismos, pues nos encontramos con algo que fue escrito en los últimos 20 años. En esto se han dado varios premios Nobel por este tema, es el reconocimiento de patrones moleculares. ¿Qué significa eso? Que los patrones moleculares, que hay microorganismos que tienen secuencias, moléculas que son diferentes a nuestras propias células. Y se llama patrón molecular. Y las siglas en inglés es patrón molecular asociado a patógenos. ¿Cierto? Yo imagino que todos ustedes se vacunaron o los vacunaron contra el SARS-CoV-2. ¿Listo? Se pusieron la vacuna, ¿cierto? La mayoría tuvo que haber sido la vacuna de Pfizer o de Moderna, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el componente de la vacuna? No. Esa era la de Sinovac. Era Chinovac. ARN mensajero, los que estuvieron en la clase de ayer. ARN mensajero, ¿cierto? Un ARN mensajero que representaba ¿qué? SARS-CoV-2 es un virus que es ARN mensajero, ¿cierto? Representaba una proteína de membrana. El ARN mensajero entra al cuerpo y su célula produce una proteína de membrana, que es la proteína de espícula, de la membrana, spike. Bueno, entonces su cuerpo responde a eso. El ARN mensajero viral es un engaño al cuerpo. Me entró el virus, pero me entró el ARN mensajero. Eso es un patrón molecular. ¿Sí? Es como si el virus ARN hubiera entrado y le dice, oiga, entró un ARN raro. ¿Sí? Entonces eso es un patrón molecular. Entonces el cuerpo dice, entró un virus, no sé cuál es, pero es un virus ARN. Entró un virus, no sé cuál es, pero es un virus ADN. Entró una bacteria que tiene lipopolisacárido en la membrana, no sé cuál es. ¿Sí? Entonces eso es un patrón molecular. Son proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Como les dije, existen microorganismos que son extracelulares, ¿cierto? Una bacteria, una toxina extracelular. Entonces tenemos receptores de patrones moleculares que están por fuera de la célula. Pero hay microorganismos intracelulares. Entonces tenemos receptores que están localizados dentro de la célula. Ellos van a agregar los microorganismos por patrones moleculares. ¿Sí? Entró algo, no sé qué es. Y ese reconocimiento, disparado por el patrón molecular que se une al receptor de reconocimiento de patrones, pues dispara sus mecanismos de respuesta inmune innata, que vamos a ver cuáles son. Los cuales participan como un puente con la inmunidad que sigue después, que es la inmunidad adquirida. Entonces ahí está, un patrón molecular asociado a patógeno. Entonces este es un microorganismo, digamos que esto es una bacteria. Van a aprender que las bacterias se van a dividir en dos, de acuerdo a la coloración de Gram, las Gram positivas y las Gram negativas. Y las Gram negativas, por ejemplo, tienen una pared con un componente muy complejo que es el lipopolisacárido, o el LPS. Entonces, aquí tenemos una bacteria Gram negativa. Salmonella, Shigella, E. coli, Acinetobacter, la que quiera. El cuerpo sabe que entró una Gram negativa. No sabe nada más. Entonces, esas bacterias Gram negativas se va a reconocer el patrón molecular, que es el LPS,
En el caso del LPS, el receptor de patrón molecular se llama TLR4, Toll Like Receptor 4, y lo que va a generar es que estas células de la inmunidad innata no reconozcan, sino que empiecen a organizar el microorganismo, endocitan, ¿cierto? Y luego inducen una respuesta de fagocitosis y una respuesta inmune por liberación de citoquinas inflamatorias, que es la forma como se comunican las células del sistema inmune. ¿Listo? Esa es la inmunidad innata. Y luego viene la inmunidad adquirida o específica, que también se llama adaptativa, ¿cierto? Se va adaptando con el tiempo a la gente. Y resulta que nosotros descuidamos si nosotros vacunamos, ¿cierto? Nos ponemos la vacuna de SARS-CoV-2, nosotros medimos anticuerpos contra la vacuna y linfocitos contra la vacuna. Por siglos nos hemos concentrado en la respuesta adaptativa y olvidamos la respuesta innata porque era menos elaborada, porque era más fácil, no tenía tantas cosas, y hoy en día volvimos a la inmunidad innata porque el secreto de defendernos está en la inmunidad innata, por lo tanto, o en la suma de los dos. Entonces, ahora estamos volviendo la inmunidad innata, y la inmunidad adaptativa la dividimos en dos grandes brazos, que es la respuesta inmune humoral. Humoral es un anglicismo, no hay palabra en español, y la respuesta inmune celular. Esos dos brazos del sistema inmune están relacionados, dependen uno del otro para su función adecuada, ¿cierto? El virus VIH infecta los linfocitos T, que son CD4 positivos, que son los linfocitos T ayudadores. Y con solo bloquear los ayudadores se bloquea completamente el sistema inmune. ¿Sí? O sea, pueden actuar, son buenas independientemente, pero deben funcionar. Entonces dependen de la una a la otra para funcionar adecuada. Y la inmunidad adquirida, a diferencia de la inmunidad innata, se educa, o sea, aprende cada vez que ve la gente. ¿Sí? Guarda reconocimiento del antígeno, o sea, guardamos, sabe que ya entró el rotavirus de tal genotipo, sabe que ya entró el influenza H1N1, etcétera, etcétera. Y cada vez que vuelve a ser infectada por el mismo microorganismo, pues guarda memoria del antígeno y mejora sus mecanismos de ataque, y eso es lo que llamamos memoria inmune. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a defender, los que nos vamos a defender del virus que está circulando en este momento en este cuarto cerrado respiratorio, si ya lo hemos visto, vamos a tener la mucosa respiratoria, células de memorias específicas para ese virus, que nos van a ayudar a defender y que no logremos enfermarnos con eso. Entonces, la inmunidad adquirida se divide en dos brazos, uno es la humoral, y la humoral es medida por anticuerpos, ¿cierto? Para ustedes es común decir, voy a ver si usted tiene toxoplasmosis, le voy a medir los anticuerpos, ¿cierto? Para ver si usted está expuesto. La presencia de anticuerpos nos indica que hubo memoria inmune contra la exposición de un agente. Y las pruebas serológicas de medir anticuerpos pues, son muy usadas en rutina en la medicina para evaluar la infección o no. Entonces, los linfocitos B tienen un receptor muy complicado que se llama el receptor de célula B. Y ese receptor de célula B capta antígenos, y si capta un antígeno, luego se transforma en una célula productora de anticuerpos o plasmocito y produce anticuerpos solubles, ¿cierto? Es como funciona. La inmunología es muy fácil. No tiene una célula virgen que nunca ha visto un antígeno. La célula virgen que nunca ha visto un antígeno circula por todo el sistema inmune, tratando de encontrar su compañero, ¿cierto? Así como cuando usted sale el sábado a la 15:85 a buscar partners, ¿no? La única forma que esa célula virgen se salva es encontrando un antígeno. Cuando encuentra un antígeno se vuelve una célula activa, se activa y luego se vuelve una célula que produce anticuerpos. ¿Para qué el anticuerpo? Para neutralizar la molécula, para neutralizar un virus, para neutralizar. Entonces, el linfocito B se transforma a plasmocito a través del receptor de célula B, y los anticuerpos se encargan de eliminación y reconocimiento soluble de toxinas o bacterianas, ¿cierto? ¿Alguien conoce alguna enfermedad donde los anticuerpos sean importantes? Así conocida, ¿no? Dime.
El VIH. ¿En qué sentido? ¿Para qué? Porque en el VIH. No me equivoqué. No, solo estoy diciendo que me elabore la respuesta. No, hay anticuerpos, claro que hay anticuerpos contra el virus. Acuérdense que el diagnóstico por ELISA o Western blot lo basamos en los anticuerpos contra las proteínas del VIH. Y tenemos uno diferencial completamente, que se reconoce la GP160, la 120, la P24, la P, ¿cierto? Pero es eso. Por ahí vi otra mano levantada. ¿No? No, por allá. ¿Los autoinmunes? Las autoinmunes. Amplíanos. Porque pues, los anticuerpos dañan células del organismo. ¿Cuál es tu nombre? Manuela Manuela Rodríguez. Manuela dice autoinmunes. ¿Algún ejemplo específico? Manuela dice que hay anticuerpos que son contra células propias que producen daño en las células, y eso es cierto. creo que el lupus. El lupus, ¿cierto? Son contra el núcleo celular, ¿cierto? Los anticuerpos, pero es un buen ejemplo porque son contra algo, el antígeno es endógeno, pero producen daño porque reconoce lo propio, ¿cierto? Como dice Manuela. Entonces, pero toxinas bacterianas, denme un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy arrugado de tanto ponerme toxina botulínica, produzco anticuerpos y me arrugo más, por ejemplo. Mentiras, yo no me acuerdo qué cosa. Así que yo voy a poner una toxina bacteriana en esta cara. Estos labios son naturales. Son heredados de mi mamá Angelina Jolie. Señor. ¿El tétanos? El tétanos. ¿Cómo es eso? ¿No tiene tétanos o...? Ah, sí, sus compañeros. Usted fue el que dijo. Ah, ok. Pues es una enfermedad que... ¿Cuál es tu nombre? Juan José. Juan José Mel. Melo. Dice el tétanos. ¿Qué es el tétanos? Pues es una enfermedad que más que nada es una toxina bacteriana. Que Hay una bacteria. Hay una bacteria. Empecemos con que una bacteria. Se llama Clostridium tetani. Ok. Y esa bacteria básicamente pues se reproduce más que nada en metales o pues se adhiere mucho a metales. Bueno, no nos seamos tan específicos. Y pues básicamente pues un humano la contrae cuando tiene un corte con este metal o este material infectado de la bacteria. Usualmente es una espora, es esporulado, y uno entra. ¿Y qué pasa cuando entra la bacteria al humano? Produce... No hablemos de la clínica. No nos toca. Es lo que dijo, la toxina tetánica. ¿Sí? Y cómo... Entonces, usted está con su papá, arriando ganado en el Magdalena Medio, hay una época de calor, Clostridium tetani sale en la boñiga de las vacas, el caballo brioso se llama Donaldo, lo tiró, lo revolcó en la boñiga, se va contra el alambrado, se rasguña, le entra la bacteria y usted empieza a sentirse maluco 2-3 días más tarde. Va al hospital regional, ¿qué hacen? ¿Qué le hacen allá? Le preguntan qué. Vacuna, ¿cierto? Hay una vacuna contra el tétanos. ¿Será que me salvo del tétanos si me vacunan? Porque me voy a demorar tiempo en producir mis propios anticuerpos. ¿Ah? También la rabia es un buen ejemplo. ¿Sí? Entonces me tienen que poner anticuerpos antitetánicos para poder destruir la toxina. ¿Y de dónde salen los anticuerpos antitetánicos? Claro, me ponen los anticuerpos antitetánicos y luego me ponen la vacuna. ¿Sí? Muy bien, eso es un anticuerpo. Es una estructura. Los anticuerpos son muy útiles, nosotros medimos. Yo quiero saber, todas las mujeres que hay acá, y si quieren tener hijos, deberían llegar con anticuerpos anti-Toxoplasma gondii a la concepción, porque se protege, ¿cierto? Y ahí vamos a ver que con las mujeres que sean Toxoplasma negativas tenemos que hacer unos protocolos específicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas tienen gaticos, todas han tenido gaticos en la casa, algunas tienen tigrillos, ocelotes, bueno, no importa, un felino en general. Y este es un anticuerpo, tiene esa estructura. Ahora sí voy a volver a hacer el chiste cuando vean He-Man, ¿sí? Porque acaban de filmar una He-Man con Nicolas Galizzi, entonces He-Man hace así, ¿no? Yo decía antes, uno bobito, ay, el anticuerpo me parecía He-Man y todo el mundo no. ¿Sí?
Son dos brazos. Esto que ustedes ven en amarillo se llama la región variable. Eso es lo que es específico del antígeno que reconoce. Varía entre los anticuerpos. ¿Usted sabe cuántos millones de anticuerpos tenemos en el cuerpo? 10 a la 16. Anticuerpos que reconocen un antígeno, circulan por ahí, ¿cierto? Entonces esta región variable, por ejemplo, en el caso que decía Juan José, estos anticuerpos, a esto va a reconocer la toxina tetánica, la va a neutralizar, ¿sí? Y este resto, que está en morado, magenta, como lo quieran llamar, es región constante, quiere decir que es una región constante. Esto es modular, ¿cierto? Es un módulo, yo le puedo dejar la región constante y cambiar la región variable de los anticuerpos. Entonces un antígeno lo reconocen estas dos partes, ¿sí? Se va a unir. Eso llamamos que es bivalente, tiene una valencia de 2. Y cada bracito reconoce el mismo antígeno, ¿sí? Y eso es lo que hace un anticuerpo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando los vacunaban con la vacuna? En todo el mundo, los anticuerpos neutralizantes, porque neutralizan el virus, ¿cierto? ¿Qué significa neutralizar? Que hay un virus que no usa un receptor celular para entrarse, y si yo le pego el anticuerpo, pues va a inhibir la entrada del receptor, ¿sí? Entonces ustedes ven acá un anticuerpo que neutraliza el virus o neutraliza la bacteria, ¿listo? Los anticuerpos en el sistema inmune es como poner ¿sí? Como una señal de ataque, ¿cierto? Es un blanco, una banderilla para el target, ¿cierto? Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, este anticuerpo, esto se llama opsonización, se opsoniza y es fagocitado mejormente. O sea, le dice a la bacteria, comas que este es el enemigo, ¿sí? Entonces aglutina y mejora la fagocitosis. Y la otra cosa es antígeno, solo hacer gavilla, es aglomerar, hacer esto se llama complejos antígeno-anticuerpo. Y lo último es esto, lo que les decía, la acción del complemento. Se pega un anticuerpo, se pega el complemento y estalla la membrana, eso se llama lisis celular, ¿cierto? Entonces entra un microorganismo y hace lisis. Anticuerpos neutralizantes, aglutinación, mejora la fagocitosis, complejos y... Muy bien. Sin embargo, tenemos antígenos que son timo dependientes. ¿Alguien sabe dónde queda el timo? ¿Nunca han comido timo? No. Hay un plato francés buenísimo a punta de timos. Es uno de mis favoritos. ¿No? Hay que comer de todo. Timo es un órgano mediastinal, ¿no? Entonces, el timo da origen a los linfocitos T, porque son timodependientes. Cuando un linfocito es producido en la médula ósea, va al timo y se entrena como linfocito T, ¿sí? Entonces, y hay otros que son timo independientes. Se refiere a las moléculas, sobre todo por ejemplo los carbohidratos, que son reconocidos por anticuerpos. Por ejemplo, una de las cosas que más reconocen los anticuerpos de los microorganismos son los carbohidratos, ¿cierto? Tenemos anticuerpos anticarbohidratos. Y se llaman timo independientes porque este linfocito, este anticuerpo, reconoce de forma soluble, se pega al carbohidrato. Entonces tenemos antígenos timo independientes. En cambio, los timodependientes, como vamos a ver, son más pinchados, porque los timodependientes son reconocidos por la inmunidad adquirida por el brazo celular, y ese brazo celular requiere que si el receptor del linfocito B se llama receptor del linfocito B, el receptor del linfocito T se llama receptor del linfocito T, ¿sí? No le gusta reconocer solubles, tienen que ser presentados formalmente. Entonces hay una molécula, ¿cierto? Unas moléculas que se llaman moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cierto? Usted le da la mitad de las moléculas paternas y la mitad son maternas. Se llaman complejo mayor de histocompatibilidad porque está relacionada con la aceptación o no de trasplantes de órganos. Y entonces lo que hacen es que una célula tiene esas moléculas, una célula se come un antígeno, lo fracciona y se lo presenta en el contexto de estas moléculas al linfocito T. Y le dice el linfocito T, ¿esto es propio o no es propio? Si es propio, el linfocito T lo va a tolerar, no lo va a atacar, y si es extraño, lo va a atacar. Entonces existen ese tipo de antígenos que son independientes o independientes. Entonces un antígeno
para redondear, son todas las moléculas que unen receptores específicos de la inmunidad adaptativa. O sea, una molécula que se una a un receptor de la célula B o una molécula que se una al receptor de la célula T porque es presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad se llama un antígeno. Pero no todos los antígenos son inmunógenos. Un inmunógeno es un antígeno que induce una respuesta inmune. Entonces, si usted se quiere desarrollar una vacuna, usted se pasa buscando toda la vida cuál de los 100, 1000, 2000 antígenos del parásito produce respuesta inmune. Y si esa inmunidad es protectora o no. Porque vieron en el video, muchas veces la inmunidad no es protectora. Pero dentro del antígeno, un antígeno es una proteína, ¿cierto? Una proteína de 300 aminoácidos, ¿sí? Dentro de esa proteína hay un pedacito que sí reconoce el linfocito B y T, y eso es lo que se llama enzima, epítope. O sea, que lo que reconoce dentro de una molécula es el epítope. Entonces yo me la he pasado, yo estudié epítopes, por ejemplo, de varios microorganismos, y la secuencia mínima que es reconocida por un antígeno. Entonces hablamos, por ejemplo, que en el caso de una molécula que es reconocida por un anticuerpo, puede ser hasta 5, 3, 4, 5 aminoácidos. Y eso le da especificidad. En el caso de una respuesta quimodependiente, puede ser de 10, 20 aminoácidos. ¿Qué significa eso en la respuesta específica? Que es totalmente específica. Que va a reconocer siempre un H1N1, un H1N2, un H5N1, un H5N9. Porque reconocen específicamente. Y ahí está el anticuerpo. Ese es un anticuerpo. Yo les había mencionado que esta es la región variable, que es la que reconoce el antígeno. Tiene nombre complicado. FAB, región que une el antígeno. FAB, y esta es la región constante. Se llama cadena liviana porque es muy corta y la cadena pesada son más largas. Y esta es la región que reconoce el antígeno, es la más variable. Y esta es la región más constante. Tiene un nombre que se llama FC. Después les cuento por qué. Se llama fracción cristalizable. Se hizo un cristal para hacer estructura. Eso fue en Harvard hace muchos años. Pero la fracción FC tiene estas funciones. Unir el complemento para hacer esto. ¿Sí? Y también hay receptores específicos. ¿Sí? Una célula tiene receptores para inmunoglobulina. Quiere decir que el anticuerpo atrapa al antígeno y luego por esta región se une al receptor específico celular para que se lo trague, para que haya otros mecanismos cooperativos. Y esto es biología estructural, estos son proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos y esta está dividido, esto se llama el dominio como inmunoglobulina. Y un dominio como inmunoglobulina son 110 aminoácidos unidos por 2 cisteínas. Se acuerda que la cisteína tiene y hacen una azufre y hacen enlaces disulfuro. Entonces está toda la estructura, toda la inmunoglobulina tiene esa estructura. O sea que lo que veríamos, esto es un dominio, esto es un dominio, esto es un dominio, esto es un dominio. Entonces esta es la región que une el antígeno y esta es la región, ¿cierto? Y aquí dice que se mueve, ¿no? Lo que hace es mover para adaptarse a los antígenos, ¿no? Tiene un movimiento acá. Entonces, esos son los anticuerpos. Pero el 8º día, después de Dios de tanto trabajar, dijo, voy a hacer 5 tipos de anticuerpos. ¿Sí? Entonces hizo el sistema, ahí los ven en orden, IgG, IgM, IgA, Ig, IgD. ¿Sí? Tenemos 5 clases o isotipos de anticuerpos. Y eso tiene una función muy importante cuando vayan al diagnóstico, ¿cierto? Si yo quiero saber si ustedes estuvieron expuestas hace muchos años a un parásito, yo les mando a medir anticuerpos IgG contra toxoplasma. Si ustedes tienen anticuerpos IgG contra toxoplasma que son de memoria, indican que alguna vez en la vida ustedes estuvieron expuestos al parásito. ¿Sí? Pero si yo le mido IgM y IgA, es muy probable que la exposición sea más reciente, porque son los primeros que se producen. ¿Sí? Entonces tiene sus características particulares que no las voy a definir, solo 2 o 3. Unos son monoméricos, o sea, un solo monómero de esta estructura. Todos son monoméricos, solo que algunos se agrupan. La IgA, que es abundante en las mucosas, es dimérica, son 2. Y la metralleta, la IgM, es pentamérica, ¿cierto? Si usted va a salir a atacar, pues yo mejor salgo con la metralleta que con la monomérica. ¿Por qué? Porque esta tiene 10 sitios de unión del antígeno y 5 sitios de unión del complemento. Entonces la primera que yo produzco es la IgM.
Y la IgM en algunas enfermedades infecciosas nos indica exposición temprana a la gente, mientras que la IgG, memoria. Entonces, todas son monoméricas, hay unas diméricas como IgA, IgM, y estas todas pueden tener una cola citoplasmática, se anclan al linfocito B, pero sobre todo lo hacen la IgD y la IgM. Son receptores de membrana, esos son los que denominamos los receptores de la B o BCR. Entonces los isotipos juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en mucosas nos defendemos con la IgA. Si yo me voy a defender de una ameba intestinal, lo hago es con IgA. Si yo me voy a defender de un parásito productor de malaria, lo hago con IgG. Entonces hay mecanismos. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? ¿Cierto? Esto que es más un virus que una bacteria, como dice en el libro. Entonces tenemos un virus mucoso, que es un virus respiratorio que está circulando en este momento, ¿sí? Y el virus entra por vía respiratoria. Y por allá hay un linfocito que está circulando y se le pegó, ¿sí ven? Dice, ay, mira, este me fija, tiene afinidad por mí. Y este linfocito, con ayuda de unas células, con las células ayudadoras del sistema inmune, dice, usted es mi antígeno, me voy a convertir en célula productora de anticuerpos o célula plasmática. Los anticuerpos que eran de membrana se vuelven solubles. ¿Para qué? Para neutralizar este microorganismo, ¿cierto? Lo que vimos ahora. Para que haga mecanismos cooperativos mejores, mejore la fagocitosis. Para disparar el complemento o para reducir inflamación, ¿cierto? Entonces es como funcionan los anticuerpos. No entra el microorganismo, induce la respuesta y se hacen todos estos mecanismos que se conocen como mecanismos efectores de la inmunidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, intermedio para canto, baile, declamación, ¿no? La vena artística, ¿no? Preguntas. Dormimos 5 minutos, ¿sí? Primero 1, 2 y 3. Yo tenía una pregunta. Sí. Los antígenos que son procedentes de los parásitos, Sí. son, o sea, parásitos de inmunidad celular o inmunidad humoral. Ambas, todas arrancan a la vez. Ok. Pero primero arranca la inmunidad innata y luego le da paso a la inmunidad. Listo. Pero todas, la idea es que nos defendemos con todos. Nosotros nos defendemos con todo, pero nuestros mecanismos van a operar dependiendo del microorganismo, ¿cierto? Si son protozoarios o helmintos, del estadio en que esté el parásito también, pero todos. Con respecto a la opsonización y la fagocitosis, porque los nombran casi como separados, pero la diferencia es con la cantidad de anticuerpos que se marca la bacteria. No, fagocitosis es un mecanismo que no necesita ayuda. La célula fagocita, endocita. La opsonización es que es mejorada por algo que le pone la banderita para decirle, tragues esto de forma específica. Entonces, primero tiene que ser marcado antes de que se le fagocite. Todos los fagocitos fagocitan todo que tenga una estructura mayor de 5 micras. Es un mecanismo innato. Ellos comen, la bacteria. Sin embargo, hay una fagocitosis dirigida y es que yo le pongo una molécula target para que me identifique el blanco de ataque y eso se llama opsonización. ¿Qué es esto? ¿Es este? Sí, mira, ahí está. ¿Cierto? Se le pegó el anticuerpo IgG. Yo les dije que el anticuerpo tenía un receptor para la región FC. El receptor está en el fagocito y se lo come más específicamente. O sea, lo señaló para que vea así. Pero normalmente este fagocito se puede comer el microorganismo específicamente por un mecanismo de endocitosis. ¿Cierto? Uno se fagocita el microorganismo específicamente porque esa endocitosis dirigida lo lleva a que haya una destrucción del microorganismo que uno ha consumido, ¿cierto? Son dos preguntas. La Sí. primera es si existe como una razón de ser de por qué los linfocitos necesitan pues convertirse en células plasmáticas para producir anticuerpos, como porque ellos mismos como tal como linfocitos no podrían ellos propios producir esos anticuerpos. Entonces yo soy un linfocito B que estoy circulando, ¿cierto? Toda célula en general tiene ya su programa de muerte, listo, ¿cierto? Todos tienen su vida limitada. Yo soy una célula de la médula ósea, soy un linfocito B, y soy un linfocito B que salgo a sangre y soy virgen y nunca he visto un antígeno en mi vida. La única forma que me rescaten de la muerte celular es que yo me encuentre con un antígeno, ¿sí? Entonces yo circulo por todo el sistema, ¿sí? La disco vuelta, ¿no?
no voy a decir el nombre real, se tomó la vuelta para encontrar el antígeno por todo el subterráneo. Entonces encontré mi antígeno. Ese linfocito salió con los receptores de membrana, ¿sí? Los tiene anclados a la membrana. Cuando dije, este es mi antígeno, se tiene que transformar para soltarlos. Esto que reconoció va a ser el anticuerpo que produzca contra esta estructura. Entonces lo secreta. Cuando hace la transcripción génica, le cortan la región citoplasmática y se vuelve soluble. Y se vuelven plasmocitos de larga vida que nos van a proteger. Se guardan en ciertas partes del cuerpo, en las mucosas y en la médula ósea. Y los suelta. Pero va a producir este mismo anticuerpo, pero va a ser soluble. Y este se va a quedar de memoria contra este virus. Y va a seguir circulando porque ya sabe que es de él. ¿Sí? ¿Y la otra? La otra es cuando pues ya el macrófago pues agarra como tal el antígeno para llevarlo al complejo compatibilidad, lo lleva completo, pero necesita como destruirlo por medio de... Destruirlo. Se llama procesamiento antigénico. Y una de las células presentadoras es el linfocito B. Hacen endocitosis con el anticuerpo y lo cortan y lo montan en la molécula del complejo mayor de compatibilidad, específicamente de clase 2, y se lo presenta al linfocito T. Y esas células presentadoras son 3. Se llaman, tiene un nombre muy complicado: célula presentadora de antígeno profesional. Y son 3: linfocito B, macrófago y célula dendrítica. Y se distinguen porque expresan molécula de clase 2 del complejo mayor de compatibilidad. Y se llama procesamiento antigénico. Y hay varias vías de procesamiento, porque hay varias vías de infección. Pero no es tema. Muy bien. Y eso es lo que les decía, ¿cierto? Por ejemplo, alguien está haciendo ahora, está infectado con el virus respiratorio, está haciendo IgM, la primera vez que yo me vacuno o entro en contacto con un microorganismo, el primer anticuerpo que produzco es IgM. ¿Sí? Supongamos que yo voy a ver el virus de la influenza. Entonces estos son anticuerpos IgM específicos del virus de la influenza. Por ejemplo, me voy a vacunar. ¿Cuántas dosis de hepatitis B se ponen? Ahora que le necesitan para ir al hospital. 3. Bueno, si yo me pongo la primera dosis, estoy engañando al sistema inmune. Dentro del virus de hepatitis por una proteína produzco IgM. Y luego tengo que dar anticuerpos de memoria y me pongo la segunda dosis y cambia. Ya no son IgM, sino IgG porque es la segunda vez que los vi. O sea, tengo memoria inmune contra el antígeno. ¿Sí? Entonces, por eso, en la respuesta primaria, la primera vez que lo vemos, vamos a producir linfocitos de corta duración que van a hacer memoria y luego vamos a cambiar. Y esto se llama cambio de isotipo. Ya no necesito la IgM, sino la IgG para guardar memoria. Pero no nos vamos a complicar. Y algo que es muy importante, yo que mido células en sangre, en tejidos, es que la respuesta es de muchos clonos. Cuando yo me vacuno, respondo con muchos clonos de linfocitos B y muchos clonos de linfocitos T. Y a eso llamamos respuesta policlonal. Significa que contra un mismo antígeno responden varios clonos celulares. Ustedes ven que aquí el antígeno, este es el linfocito B, es soluble, aquí es presentado por las moléculas del complejo mayor de su compatibilidad, se expanden y algunos de ellos se van a volver, en el caso de los linfocitos B, células secretoras de antígeno, plasmocitos, y otros se guardan como células de memoria para el siguiente reencuentro con el antígeno. Pero cuando uno se vacuna, se infecta, son múltiples clonos que responden, tanto linfocitos B como linfocitos T, y eso se conoce como respuesta policlonal. Imagínense, por ejemplo, infecciones virales crónicas, por ejemplo. Infecciones virales crónicas. Eso es bacteriano. Crónicas. VIH, ¿qué más? Los herpes virus, Epstein-Barr virus, ¿qué más? Citomegalovirus, hepatitis B. ¿Sabe qué hacen para mantenerse? Eliminar que sea una respuesta tan clonal. Eliminan células. ¿Sí? Y se mantienen. Y engañan al sistema inmune. Son los virus que hacen persistencia, latencia, se esconden del sistema inmune y hacen eso. O sea, es más efectiva la respuesta policlonal que una respuesta menos policlonal. Bueno, y muchos de los linfocitos T ya lo hemos visto, se llama respuesta adquirida celular. Y se denomina inmunidad celular porque es mediada por los mismos linfocitos que atacan directamente.
Y ahí es donde vamos a encontrar que los linfocitos T los dividimos en dos grandes subgrupos. En general hay muchas subpoblaciones, pero hablamos de los linfocitos CD4 positivos, que los llamamos cooperadores o ayudadores, que los resumimos como TH, T-helper, y los CD8 positivos, que son los citotóxicos, ¿cierto? Entonces ellos van a actuar directamente con un antígeno presentado y se encargan del reconocimiento y eliminación de antígenos presentados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces un linfocito es producido en la médula ósea, se vuelve linfocito T, porque va al timo, y en el timo recibe ese proceso de educación para ver si va a ser un linfocito ayudador y un linfocito citotóxico. Entonces, esto señala la interacción, cómo funcionaría la respuesta inmune, ¿cierto? Tenemos una inmunidad innata que es medida por células como el polimorfo nuclear, por el complemento, por las células dendríticas, los macrófagos, las células NK y por citoquinas. Pero esta respuesta ustedes ven que es fundamental para apoyar la respuesta adquirida, tanto la B como la T, por eso son interconectadas. Las células B se transforman en plasmocitos productores de anticuerpo, generan una inmunidad humoral que es contra infecciones extracelulares, ¿cierto? Helmintos, protozoarios extracelulares. En este caso, ustedes ven que las células T pues dan la inmunidad celular, pero eso es muy importante. Las células T producen sustancias, en este caso moléculas citoquinas, por eso se llaman ayudadoras, ayudan a que el macrófago se active, la célula B se active y hasta las demás células T se activen. Y la infección celular es muy importante para mediar microorganismos intracelulares. En el caso de parásitos, Leishmania, Toxoplasma, que son intracelulares, se eliminan por mecanismos celulares, ¿sí? Por ejemplo. Malaria, que vive en un eritrocito, pero son extracelulares, las otras formas, o pues no en una célula competente, son anticuerpos. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener diferentes tipos de respuestas inmunes, que eso es lo que está en el video. Los linfocitos T son uno de los principales elementos de la respuesta de inmunidad adquirida. Nosotros en inmunología sabemos, tenemos unos marcadores que llaman marcadores CD, el CD3 son linfocitos T. Después veremos esto, que tiene un receptor que se llama el TCR, el receptor de células T. Sus precursores son producidos en la médula ósea y migran al timo de realizar selección. Y que tenemos dos grandes poblaciones, los CD4 y los CD8. Los CD4 que son ayudadores y los CD8 citotóxicos. Los linfocitos solo reconocen antígenos unidos al complejo y existen otras subpoblaciones de linfocitos, muchas otras. El premio Nobel, ustedes que estudian medicina, ¿quién se ganó el premio Nobel del año pasado? ¿Quién se ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina? ¿Cómo se llama el nuevo novio de Karol G? No se enteran de nada. Ni la una ni la otra. Muy bien. Bueno, entonces Shimon Sakaguchi, uno de los tres, describió los linfocitos T reguladores hace 25 años. Bueno, ahí está. Entonces, el receptor, todo antígeno, se denomina antígeno porque tiene la capacidad de unirse a un receptor del sistema inmune adaptativo. El receptor de las células B se llama receptor de células B, PCR. El receptor de las células T se llama receptor de células T, TCR. Y ustedes ven la diferencia. Este es un anticuerpo de membrana, que es el receptor de célula B, que reconoce un antígeno soluble, ¿cierto? Aquí está pegándose el virus. Y eso después genera un montón de cambios para activar esto. Se llama la señalización intracelular, ¿vale? Y este es un TCR que reconoce el antígeno, pero este es pinchado y tiene que ser presentado en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Como dijimos, lo procesó, lo presentó y se montó. Simplemente que hay aquí unas cosas raras, ¿no? Esto y esto. Los receptores no tienen actividad intracitoplasmática de señalización. Entonces tienen unos acompañantes que sí tienen regiones citoplasmáticas de activación.
residuos de aminoácidos que permiten unión de proteínas sinasas intracelulares que terminan una cascada de señalización para activar genes, que no nos interesa en este momento. Muy bien. El timo es muy importante, tampoco lo vamos a ver, pero el timo... Entonces, resulta que se producen cientos y cientos de linfocitos T. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a codificar 10 a la 16 diferentes tipos de TCR, usaríamos el 90% del genoma humano. ¿Sí? No tendríamos ojos, nada, sino puros linfocitos T. ¿Sí? Y esto lo solucionó con 200 genes que se van mezclando entre ellos. ¿Sí? Los que les gusta la probabilística. Se llama diversidad de segmentos. Tiene los segmentos variables, diversidad de unión. Se combinan estos segmentos y una enzima que edita, digamos, la timina de terminal transferasa. Terminamos con este montón de linfocitos. Y esos linfocitos van al timo. Y en el timo sufren un proceso de educación que se llama selección. Positiva o negativa, después lo veremos. Muy bien. Entonces, esto es lo que ocurre. Bueno, esto sí lo tengo que mencionar, y es que si yo soy una célula T, y encuentro un antígeno, o sea, hay una célula presentadora que me presenta el antígeno y yo lo reconozco, no es la señal, es solo una señal, no se activa. Necesita 3 señales adicionales. Una, estas moléculas se llaman moléculas coestimuladoras, y otra, las citoquinas producidas por las células presentadoras de antígeno activadas. ¿Qué significa esto? Yo soy un linfocito antitumor y me meto en tumor. La célula tumoral no son buenas presentadoras de antígeno porque esconden las moléculas accesorias. Voy a ser específica del antígeno y no me activo. ¿Sí? Eso es parte de lo que se usa hoy en día en terapia, es activar células tumorales. Entonces yo necesito encontrarme con esas moléculas. Entonces, lo mismo que los anticuerpos, yo soy un linfocito T virgen que nació, viajo al timo, en el timo me dicen usted es un linfocito bueno, puede salir a sangre periférica, y ese linfocito empieza a circular por los órganos linfoides, y ese es un linfocito virgen, ¿cierto? Entonces aquí está el linfocito virgen. Por allá se encontró con un macrófago que le presentó un antígeno, y le dice, ay, usted es mi antígeno, me voy a expandir. Aquí dice magnitud de la respuesta, ¿cierto? Yo les saco sangre a ustedes 68 y me lo llevo para el laboratorio. Yo les quiero investigar si ustedes tienen linfocitos T específicos del virus del ébola. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen células T específicas del virus del ébola? La primera pregunta, ¿tienen sí o no? No. Yo digo que sí. ¿Cómo voy a saber qué se va a hacer contra la proteína del ébola si usted tiene un precursor de baja afinidad circulando que reconozca la proteína del ébola? Entonces, todos ustedes tienen precursores, por eso esa diversidad. Algunos de estos, de 10 a la 16, va a reconocer esa proteína del virus del ébola. Dice, ay, usted me salvó. Pero su frecuencia es bajita y es un linfocito virgen. Su frecuencia es de 1 en 1 millón. ¿Sí? Entonces, yo reconozco esa proteína viene de un virus y me expando, me clono. Cuando tengo una infección, una de cada 10, una de cada 20 en sangre va a ser específica de este virus. ¿Sí? Entonces, esta célula virgen encuentra su antígeno, se expande, se clona. ¿Se acuerdan de la figurita que clonaba las células para abajo? Se clona, eso se llama frecuencia. Para mí la magnitud de respuesta es importante, la frecuencia. Entonces, aquí está la primera señal, aquí está la segunda señal. Y esto se llaman células efectoras, van a hacer citotoxicidad, van a producir citoquinas, ¿cierto? Nosotros que nos infectamos del virus el domingo vamos a tener un montón de estas antivirus que nos estamos chupando ahora respiratorios, ¿cierto? Que nos van a proteger. ¿Cierto? Nos da maluquera el sábado, el domingo estamos medio bien, el lunes estamos mejor, porque de pronto es un virus que ya vimos antes y tenemos células de memoria. Y esas células efectoras tienen que decaer, porque ya eliminé el virus, ¿cierto? Aquí hay alguien que le guste las artes marciales. ¿Sí? ¿Qué practicas? ¿Ah? ¿Taekwondo? ¿Y tú? Ayer había uno que practicaba jiu-jitsu. ¿Cierto? Ustedes han visto las películas de artes marciales. ¿Cómo es la
¿Sí? Beatriz Kido sí se enfrentó a machete a los Crazy 99, eso sí. Pero de a uno, ¿no? ¿Cierto? El sistema inmune le dice, véngase de a uno lo atiendo, papito. ¿Sí? Como en las artes marciales, ¿cierto? Porque tengo que hacer todo esto. Y esto es un gasto de energía al berraco. Imagínense uno se infecta con 5 virus a la vez. El sistema inmune queda como confundido. Venga, ¿quién ataco primero? ¿Sí? En época post-COVID hemos tenido niños, hacemos estudio molecular de respiratorios y hemos encontrado hasta 7 virus en un solo niño. Es el hermanito chiquito de su casa que viene mocoso y con gripa cada vez que viene al colegio. Que no se han recuperado de las gripas de hace... Sí, hay que sacarlos. La única forma, no se los va a exponer. ¿Cierto? Porque como no se expusieron, después llegaron 5 virus y le dieron... ¿Cierto? Porque tienen que hacer esto, subir. Y el sistema inmune es, venga, ¿quién ataca primero? ¿Sí? Porque tiene que expandir, salen las efectoras, cae. El 95% de estas células mueren por apoptosis. Y algunas de ellas se guardan como células de memoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para la próxima vez que yo lo vuelva a ver. Déjeme que lo vuelva a ver y verá, ¿cierto? Eso es lo que dice. ¿Sí? A diferencia de las virus que producen latencia, que hacen esto. Persisten células inactivas porque no les da la segunda señal, porque se esconden, bla, bla. Que no es tema de... Bueno, aquí está el resumen de la inmunidad adquirida con sus dos grandes brazos, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Eso es lo que se pasa haciendo en el laboratorio. Mido anticuerpos, mido células, miro en qué estado están las células, qué hacen, son vírgenes, son efectoras, son de memoria. ¿Sí? Entonces, la inmunidad humoral, que viene de secretar, de humor. Bueno, eso no existe, humor es otra cosa en español. Son linfocitos B, que se transforman en plasmocitos productores de anticuerpo, reconocen antígenos solubles y el receptor se llama receptor de células B. Por el otro lado tenemos los linfocitos T, que producen citocinas, que tienen que ser presentados los antígenos, cuyo receptor se llama el TCR. Y lo que me preguntaban atrás, uno responde con todo, ¿cierto? Al final uno responde con todo. Muy bien. Ay. Muy bien. Dos cositas para antes de entrar al lo que ustedes me van a resumir el video. Es que la inmunidad específica me la pueden regalar. ¿Sí? Y hay una que me la regalan gratis. No me cobran, y hay otra que me la cargan a la EPS. ¿Sí? ¿Cuál es la gratis? La materna, ¿cierto? La persona más filantrópica de la familia, ¿no? Que generosamente le da defensa a través del cordón umbilical y a través de la leche materna. Eso se llama inmunidad específica pasiva natural, ¿cierto? Me transfieren los anticuerpos. Todos los microorganismos que vive su mamá se pasan por la circulación placentaria al hijo y lo protege el primer año de vida, ¿sí? Y también por leche materna. Pero tenemos la inmunidad específica pasiva artificial, que ya vimos hace media hora. Los que estaban atentos. ¿Qué tal el tétanos que nos dijo por acá Juan José? ¿Sí? Si usted llega, sospechan de un tétano, le van a poner el suero antitetánico para bloquear la toxina. ¿Dónde se produjo el suero antitetánico? Cogen un caballo, una vaca, una cabra, le inoculan el tétano, la toxina tetánica, produce un anticuerpo y se lo ponen a usted. Eso es inmunidad específica pasiva artificial. ¿Dónde más le pondrían anticuerpos así? Veneno. No. ¿Dónde le ponen unos sueros? Alguien lo dijo por acá. Veneno de serpiente. Venenos de serpientes, ¿cierto? ¿Sí? Si me muerde, términos utilizados en parasitología médica, me mordió un mosquito, no, lo picó un mosquito. Lo inoculó. Me picó una serpiente, no, me mordió una serpiente. Un accidente ofídico, ¿qué hay que poner? Anticuerpos antiveneno. ¿Dónde lo prohibieron? En un caballo. Inoculan, estrangulan a... ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Será que puedo transferir células? No sé, yo pregunto. Sí. ¿Sí? ¿Alguien sabe algún modelo donde no le ponen células?
Muchos. Trasplante de médula ósea. En tumores, las famosas CAR T-cell, sí, por ejemplo en citomegalovirus. Los pacientes trasplantados de riñón no mueren de problemas del trasplante, se mueren por reactivación del citomegalovirus por inmunosupresión. Usted le saca sangre al cliente y está lleno de linfocitos específicos de citomegalovirus que el virus ha inactivado. Los activan in vitro y se los devuelven para que acabe el citomegalovirus. Futuro de la medicina, ¿no? Olvídense de la acetaminofén. Muy bien. Y obviamente eso fue estudiado por muchos años por un grupo de microbiólogos, lo que llaman la transferencia pasiva de anticuerpos, ¿no? Von Behring, Paul Ehrlich, que transferían suero de ratones infectados con bacterias a ratones infectados para protegerlos. Y hoy en día la transferencia pasiva se modernizó y tratamos muchas enfermedades con anticuerpos monoclonales para muchas enfermedades. ¿Sí? Bueno, inmunidad específica, activa, natural. La que estamos sufriendo hoy con este virus respiratorio que nos está circulando en este momento, ¿cierto? Nos infectamos, ¿sí? ¿Y la artificial? Vacunas. Las vacunas, ahí sí vienen las vacunas. Porque miren lo que dice abajo, la produje yo, ¿cierto? La otra me la regalaron todita, aquí la produje yo, ¿sí? Inmunidad adquirida. Muy bien, entonces eso es lo que les decía, ¿no? No la vemos dura, ¿no? Antes sobrevivimos, ¿no? Sí, yo vivo feliz, no me parezco a Tom Cruise ni a Jacob Elordi, pero ve, aquí ando. Sí, con pelo, delgado, arrugado, normal, envejecimiento natural. Muy bien. Desde que nacemos nos han, mejor dicho, Delgado. la peor negociación del mundo es que lo paren a uno. Sale por un canal de parto, aguanta frío, le toca comer, le toca respirar, lo recibe la enfermera, le pega una nalgada, no. Algunos se devuelven con la película de Cuarón, ¿no? Que se quiso devolver en Bardo. Apenas vio esa vaina y dijo, no, yo me voy a meter otra vez. ¿Sí? Y fuera de eso, se infecta uno del primer día y se llena de microorganismos. Qué mamera, ¿no? Muchas vías de entrada, muchos microorganismos, muchas composiciones químicas, muchas formas de replicación, extracelular, intracelular y en compartimentos, ¿no? Unos en el núcleo, otros en el citoplasma, otros yo no sé qué. Diferente ubicación anatómica, diferente ubicación celular y muchos microorganismos, y eso se trataba el video, en parte, eran los mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Entonces, como estamos hablando de bichos, de microorganismos, de parásitos, y por eso está esta división sencilla, está la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿listo? Entonces, un microorganismo extracelular, ¿cierto? Una ameba intestinal, un parásito extracelular, entonces la respuesta es de anticuerpos. ¿Para qué? Para que neutralicen la entrada del parásito, ¿sí? Entonces, anticuerpos para bloquear la infección o para eliminar toxinas que producen estos microorganismos, ¿vale? Pero tenemos la respuesta celular. Tenemos microorganismos que vienen del macrófago, le mencioné la tuberculosis, es una bacteria, pero por ejemplo Leishmania viene del macrófago, Trypanosoma cruzi la gente echaba el macrófago. ¿Qué tengo que darle? Herramientas al macrófago para que elimine el microorganismo intracelular. ¿Qué hago? Le presento el antígeno al linfocito T, específicamente el CD4, y el CD4 le devuelve unas citoquinas para activar la actividad del macrófago para que él mate intracelularmente el microorganismo, ¿cierto? Entonces activa el macrófago para eliminar. De otro lado tenemos estos microorganismos intracelulares que se replican el virus, ¿cierto? Yo tengo un virus intracelular. ¿Cómo lo elimino? Pues matando la célula directamente con citotoxicidad. Entonces la célula estas son las moléculas de clase 2 que presentan el linfocito CD4. Estas son las moléculas de clase 1 que presentan C8. El tumor, la célula infectada por virus le presenta el C8 y él lo mata por un mecanismo de citotoxicidad. Y todo esto opera, ¿no? Cuando me preguntan una infección, todo esto opera anticuerpos, CD4, C8, pero alguno va a predominar dependiendo del tipo de microorganismo que esté infectando. Esa es la conclusión. Muy bien. Entonces existen dos grandes brazos de la inmunidad. La inmunidad innata se encarga de la respuesta inicial, donde ahí los patrones moleculares son muy importantes porque van a ser identificados por el sistema innato. Pero ya la inmunidad adaptativa reconoce específicamente los antígenos,
Los anticuerpos reconocen antígenos solubles y los linfocitos T reconocen antígenos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? ¿Hay algo acá? Bueno, esto es un poquito, sí, miramos estas dos, esto es un poquito porque lo primero que nosotros tenemos son las barreras físicas, ¿cierto? Romper las barreras físicas, piel, mucosas. Si un microorganismo es suficientemente virulento, pues rompe la barrera física y le toca la inmunidad innata, ¿cierto? Si el microorganismo sobrepasa la inmunidad innata, le toca la inmunidad adaptativa. Pero si recuerdan, algunos de estos mecanismos se vuelven cooperativos. ¿Listo? Yo creo que voy a parar ahí. Y más bien, la mejor parte es preguntarle a ustedes, ¿no? Entonces, volvemos al sorteo. ¿Quién se lo quiere ganar? Pero por favor, aquí sí no se emocionan mucho. 40. Muy bien. Supuestamente las clases tienen que ser activas, interactivas, entonces les toca a ustedes esta hora y 45 que nos faltan. Bueno, muy bien. Dani Valentina Mosquera. La primera pregunta es: ¿te viste el video? ¿Sí o no? No me lo vi completo. No se lo vio completo. Eso es como quedarse en la tercera temporada de Game of Thrones. Muy bien. Me parece terrible, ¿no? Ustedes están pagando por estar aquí y no es capaz de ver un pinche video. Muy bien. ¿Qué se cree? Bueno, ¿Juan a ver, Romero? ¿qué toque uno que sí se vio el video completo? Yo sé que se lo ven 5 minutos, a 2x, gracias a Dios no está 3x porque no veía nada. Si no estaría ya... David Guillermo Tobar, ¿se vio? ¿Sí? ¿La mitad? O sea, no lo vio. Muy bien. No, yo voy a sacar hasta el final. Eso sí, no, aquí me puedo quedar todo el día. Parece que tengo una lista larga. No se preocupe. 31, este sí es de la suerte. Muy bien. Wilson Andrés López. ¿No está? ¿Se veo? ¿Quieres hacer el resumen? Cuéntanos de qué trata. Bueno, tiene notas por lo menos. Pues el video nos introduce como a la respuesta que nos dio las características que nos mencionaste en clase, que son de la inmunidad innata, específica, cómo los microorganismos son capaces de replicarse y de neutralizarse o de evadir el mecanismo de la respuesta inmune. Pues nos da la clasificación pues, de los parásitos que podemos encontrar, que son los protozoarios, que hay intestinales, hay clases sanguíneas, tisulares, como el Chagas, que el Chagas también puede presentarse en sangre, y pues que estos presentan los protozoarios una inmunidad como a los mecanismos que el cuerpo tiene, que... Sí. Yo lo voy pasando. Okay. Vamos a empezar por los protozoarios. Aquí tenemos los protozoarios intestinales, los sanguíneos y los tisulares. Entonces, pues estos son que pueden evadir la fagocitosis, algunos, como la leishmania que vive y se transporta dentro de los macrófagos, o los... Este de acá, esta leishmania, ¿listo? Que por ejemplo también que estos pueden presentar más de 100 proteínas, anticuerpos que pues han desarrollado para poder diferenciarse a los ataques que podemos presentar nosotros. También podemos, que son los protozoarios también hay intracelulares, que estos presentan respuestas a TH1, gamma interferón. Mire, está muy rápido y yo no aguanto. Acá. ¿Acá? Sí. Listo. Muy bien. Interferón derivados del óxido nítrico, de las especies reactivas de O oxígeno. sea, eso es lo que les dije, eso es lo que activa el linfocito para que el macrófago se active, ¿no? Gamma interferón, radicales libres de oxígeno, óxido nítrico. ¿Sí? Y que también, por ejemplo,
sensibles a la respuesta inmune de hipersensibilidad retardada, como la de TH, y que ya, por ejemplo, en los Bueno, gamma interferón, pues... Bueno. Entonces, en inmunología tenemos una definición que se llama hipersensibilidad, ¿cierto? O sea, hipersensibilidad significa respuesta inmune que produce daño tisular. Y para las prácticas en esta clase hablamos de dos tipos de respuesta. La hipersensibilidad aguda, que es la misma alérgica, es la forma como se produce la respuesta alérgica. Porque hay una razón muy sencilla, las mismas formas de respuesta inmune contra los parásitos es la misma forma de respuesta que existe en la alergia, en el asma, en la rinitis, en la dermatitis, son los mismos elementos. Y esa se llama hipersensibilidad inmediata, porque si usted es alérgico a los mariscos y le come un camarón, le aparece inmediatamente, ¿cierto? En 10 minutos. Por eso se llama hipersensibilidad inmediata. La otra es tardía y se llama, se vieron de, están dando solo esto, qué susto. Y la otra es tardía. ¿Dónde la pongo? Acá. Acá hay otro, ¿no? ¿Sí? Se llama hipersensibilidad retardada. Los microorganismos que son difíciles de eliminar, que son bacterias, virus, lo que hacemos es una respuesta celular que los bloquea. ¿Sí? Por ejemplo, los granulomas, es una hipersensibilidad retardada. Y es una respuesta más celular de ambos micrositios. ¿Listo? Siga Wilson Andrés, ¿no es? Sí, ya pues como eso es como la respuesta de los protozoarios, ya la otra clasificación son de los segmentos, que son intestinales y tisulares, y la respuesta de ellos es asociada a la alergia por los linfocitos TH2, producen interleucina 4 y de la familia de las 5 y 13, y se diferenciarán de los linfocitos B para producir anticuerpos, de los TH9 que son usualmente para la interleucina 9. O sea, estos mecanismos de TH2, interleuquina 4, interleuquina 9 y G y eosinófilos es lo mismo que si tiene una alergia, una rinitis, una alergia alimentaria, son exactamente lo mismo. Es más, dependiendo de la carga parasitaria, el tipo de parásitos, nosotros todos nacemos alérgicos. Y la alergia también es una condición asociada a ciertos patrones genéticos. Y lo que nos hace menos alérgico es los microorganismos. Y exponernos desde pequeños a infecciones, a microorganismos. Entre ellos los parásitos. ¿Sí? Hay un juego muy interesante porque van a ver que muchos de esos antígenos, muchas expresiones clínicas de ciertas infecciones parasitarias parecen alergias y son parásitos. ¿Sí? Por esa interacción que hay entre los organismos. Y hoy en día, en algunas enfermedades se utilizan parásitos o productos parasitarios para controlar enfermedades autoinmunes o inflamatorias crónicas, porque cambian el switch de la respuesta inmune. ¿Sí? O sea, los parásitos, por ejemplo, en países tropicales nos han beneficiado para que se presenten, para que tengamos un sistema inmune más diverso y tengamos menos enfermedades autoinmunes, inclusive alérgicas. ¿Qué más? Pues también, por ejemplo, que hemos desarrollado nuestra inmunidad con los eosinófilos, que es para eliminar las larvas de los helmintos, las cuales pues se depositan encima de ellos para poder producir proteínas tóxicas y poder irlos destruyendo. También pues la inmunidad adquirida contra estos helmintos es la mezcla de la respuesta innata y adaptativa, donde los helmintos pues estos producen antígenos, los cuales son secretados o excretados, producen un daño tisular generando las alarminas, actuando pues las células innatas y LC2, produciendo pues interleucina 4, cambiando los macrófagos hacia M2, que son un tipo de reparación, contrario a lo que hacen los M1, que estimulan pues la presentación de inflamación y pues hacen como más desarrollo hacia las TH2, que son de forma protectora, y no como los TH1, que es de forma de eliminación. Resulta que hay enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, donde la expresión de la enfermedad es un aumento de la respuesta inmune celular. Y son respuestas de una subpoblación que llamamos TH1, que produce gamma interferón, y una población que se llama TH17, que aumenta inflamación media por neutrófilos. Estamos hablando de esclerosis múltiple, de enfermedades autoinmunes intestinales.
¿cierto? Si yo infectara a esa gente con un parásito, una larva de un parásito, cambiaría el programa. Ya no serían tanto TH1, TH17 y no TH2. Entonces hay patentes de productos parasitarios para tratar personas con enfermedades autoinmunes complementarias celular. Porque a ponerles cambian el perfil de respuesta de TH1, TH17 hacia TH2. Es menos inflamatoria y más reparadora. Ese es el mensaje. Y ya pues ahí avanzamos que la forma de evasión de estos parásitos a nuestra respuesta inmune pues se puede presentar de varias formas, como el secuestro anatómico, tal como hace el Plasmodium, que es el de la malaria, que se esconde pues en la vasculatura profunda, la formación de quistes o cápsulas, como el del Toxoplasma gondii, el enmascaramiento de proteínas propias, pues se recubren con proteínas de los Una hospederos. larva está migrando por los tejidos, pues no la va a atacar el sistema inmune porque va recubierto con proteínas propias del cuerpo. Sí. O en el larva migratoria visceral, en parásitos intestinales que hacen migración pulmonar, por ejemplo. También encontramos el mimetismo molecular, donde pues estos se hacen secuencias similares a proteínas propias también, que las hacen que los toleren. También podemos encontrar que estos parásitos tienen alta variabilidad genética, son diversos ciclos, cambian de forma durante pues, su desarrollo en el organismo, hacen la pérdida de proteínas antigénicas, donde pues desarrollan debilidad en los cuerpos IgA, se adhieren a las proteínas y pues los parásitos son lo que hacen es soltarlas para poder presentarse la inmune, la respuesta inmune, la infección también, eliminación de las células del hospedero para bajar la inmunidad, o la infección a células no inmunocompetentes, como lo hace también la de la malaria, que es la infección hacia los glóbulos rojos que no tienen como antígenos. Bueno, entonces un poquito ya hacia... Yo les recomiendo mucho que miren las cosas que hay en el programa. Y si un profesor de una clase dice miren el video, porque ustedes notarán en el programa que muchos no han visto, que yo puedo llegar un día y decir tomen su examen sorpresa. Si yo lo sorprendo con el examen hoy, adivine cómo sería la nota. ¿Cierto? ¿Sí? Y acuérdense lo que decía el general, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en conclusión, ya nos vamos. Uno, la inmunidad a parásitos es... Pero yo acabo para que empiecen a guardar. Voy a hablar despacio. Además tengo tiempo, voy para el Julio Mario Santo Domingo a las 8 de la noche, o sea, me tengo que quedar aquí hasta las 7 de la noche, así que no. Muy bien, es muy compleja y depende de la gente, ¿cierto? Hay parásitos, entonces hay protozoarios que son extracelulares y hay protozoarios que son intracelulares. Y hay helmintos, entonces la respuesta varía de cada uno de ellos. Obviamente esa respuesta difiere si el parásito es extracelular, vieron que hay una respuesta TH1, etcétera, etcétera, los radicales libres de oxígeno, y hay una respuesta que es extracelular, más medida por anticuerpos, una respuesta TH2 y eosinófilos. Lo mismo que los microorganismos, en algunas ocasiones usted no elimina completamente los parásitos, ¿cierto? Hay una negociación, hay una cohabitación, y eso es lo importante, lo veremos después. Cuando la gente habla de microbiota intestinal, piensa que solo hay bacterias. No, en la microbiota hay hongos, hay virus y hay parásitos intestinales. Si usted mata ciertas bacterias, también se lleva ciertos parásitos que acompañan esas bacterias. Y si usted mata parásitos que están ahí, va a llevarse las bacterias que acompañan esos parásitos. Y existen muchos, o sea, los parásitos han estado en la Tierra mucho más tiempo que los humanos y existen muchos mecanismos de la evasión. Y hasta la fecha, no existe ni una vacuna, oiga lo que dice ahí, contra un parásito para uso masivo como medida de salud pública. Hay una vacuna contra malaria. Pero esa vacuna contra malaria solo se pone en ciertas regiones de África, porque es tanta la carga que hay que bajar. ¿Sí? La efectividad de la vacuna es el 35%, después hablamos de eso, porque la gente piensa que eso es un porcentaje, no, eso es un riesgo relativo. ¿Sí? Que es el error de mucha gente pensar en eso. Entonces existe una vacuna para niños menores de 5 años en áreas hiperendémicas de malaria en el África subsahariana, pero como general para uso no la hay. ¿Listo? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Ahora sí pueden guardar, salir corriendo, ir para la casa. ¿Perdón?